Yo creo que todo comienza con sueños. Son sueños de un mundo mejor. Eran sueños míos, pero luego eran sueños de los mismos emprendedores sociales. Y sueños muchas veces son locos, son fuera de lo que parece posible. Pero luego hay que aterrizar el sueño, no perder la visión del mundo mejor y enfrentar la realidad, que es bastante distinta. So Stefan was born into, of course, the Swiss industrial family. I mean, his grandfather, his father and his uncle, they had two big businesses, Eternit and Holderbank, today Holcim. They were in all the boards of the large companies, and a lot was expected from them. And the father, of course I did not know him, but the way he's described to me, he was a very tough businessman and entrepreneur, and he expected a lot of his children. They were four, and Thomas, his older brother, and Stefan had the biggest pressure because from them he expected everything, and it was very dynastic, the family. Como parte de su búsqueda, por lo menos en lo que me compartió conmigo, él no quería hacerse empresario. Bueno, su papá era empresario, su abuelo era empresario, su bisabuelo era empresario, y en cierta medida él se preguntaba, dice, bueno, solo porque mi 3 generaciones han sido empresarios tengo que ser empresario. Entonces él quiso hacer algo diferente. Stefan was actually the only one I remember among the conservative students of my generation who openly addressed the issue of the environment. And his point was, yes, the environment is a point, it's an issue, it's a problem, but it's up to the economy to take care of it, not so much the government's duty to do that. The economy should care about the environment. And the others, me including, we felt, well, how should that work actually? We did not believe that the economy would be able to deal efficiently with issues of the environment. Non era habitual, ciertamente no, que jóvenes de estas grandes familias salgan al público. Esto no. No en el sentido que Stefan siempre tenía este carácter no de revolucionario, pero de pensador, pensando en perspectivas nuevas, en desarrollo, en evolución. Entonces él quiso encontrar caminos que su situación de nacimiento no le ofrecía. Y entonces se fue como estudiante en Roma en temas internacionales, pero sin tomar ningún dinero de la familia, viviendo la vida de cualquier persona que tiene que buscarse el pan cada día. Y así empezó a hablar con era una iglesia protestante, con el ministro, también sobre la posibilidad de hacerse sacerdote. Y casualidad, en medio de eso nació los primeros indicios, así él me contó, de que uno de los productos de las empresas de su padre tenía un problema, que era el asbestos. Y como era un problema ético, y como el padre sabía que el hijo le interesaba fundamentalmente solo de ética y no de hacer dinero, pero siempre tenía su sueño de que él se pusiera a trabajar en sus empresas y no lo había logrado, dice, oye, ¿por qué no miras esto? Y casualidad, esto fue lo que lo atrayó, porque era un tema todavía no claro, la evidencia era muy contradictoria, la legislación no existía en ese tema, y él vio desde el principio, eso es su característica visionaria, que eso potencialmente podía ser un gran problema.
Nosotros salíamos de una feroz dictadura, una de las más largas en la historia del mundo. 35 años de un régimen militar terrible. Y con toda una estructura miserable sostenida sobre la base de la corrupción, que es la peor herencia que ha dejado esta dictadura desde el año 89 en que cae y viene la democracia. Cuando cae la dictadura comienzan a mover los planes de qué hacer, cómo reconstruir el país, cómo reconstruir valores. Y comenzamos a soñar con planes, qué hacer por nuestra juventud. Entonces hice un estudio para ver cuáles eran los sueños, los ideales del joven paraguayo. Las encuestas decían que el 92% de los jóvenes paraguayos, el sueño en su vida era hacerse ricos sin que importaran los medios. Entonces yo quería hacer algo, decir, ¿cómo puedo usar la música para ayudar a formar a toda una generación sólida de jóvenes con valores? Se produce un día por casualidad esa conexión con la Fundación Avina. Yo salía de dirigir un concierto muy grande en Asunción y unos amigos me invitan a cenar y me dicen que voy a invitarte, está un señor suizo muy interesado en ayudar a cambiar Latinoamérica, a tener una nueva visión, a tener cambios estructurales, a encontrar la solución a los grandes problemas sociales, económicos, medioambientales. Era Stefan, gran amante de la música clásica. Bueno, hablamos del concierto y al final me dice: queremos ayudarla a cumplir un sueño. Uno nunca cree que alguien en la vida te va a decir eso. Esa fue mi conexión con el equipo de Avina en Paraguay, las herramientas mentales, el aprender el proceso, aprender a mirar, a planificar las cosas, desarrollar una estrategia para poder emprender un programa, como en mi caso, Sonidos de la Tierra, un programa de transformación social a través de la música. Sonidos de la Tierra es un ejército de voluntarios, de más de 800 voluntarios en todas las ciudades de diferentes países, 130 en el caso de Paraguay, profesores que en forma permanente están cada semana en los pueblos y las familias que trabajan con sus hijos. Tocamos demasiado bien, yo demasiado bien, me sentí muy orgullosa de los alumnos. El director inclusive se paró y empezó a bailar. En Sonidos de la Tierra me siento muy bien porque estoy pudiendo dar lo que yo recibí, que es esa enseñanza, ese amor por la música. El mensaje que yo le doy a los jóvenes es que sean disciplinados, que luchen por sus sueños y que también se enamoren un poco de la música, que la música nos lleva a muchos lugares. 2, 3, 4. Mi gran aprendizaje en mi relación con Avina, de hacerle partícipe al beneficiario de lo que uno lleva. Es decir, yo vengo a ayudarte a encontrar la solución a los problemas, pero vamos a trabajar juntos. Es decir, no te vengo a regalar, es decir, evitar el paternalismo. Y esta fórmula es la que nos llevó a crecer de 18 comunidades a más de 200, con 17.000 familias involucradas permanentemente. Es decir, todas las semanas, si uno va a una comunidad hoy en el Paraguay, lo primero que ve, dice, ¿qué hay aquí de algo artístico cultural? La Orquesta Sonidos de la Tierra. Stefan en el año 1976 recibe el legado de su padre para hacerse cargo de los negocios de la familia. En aquel entonces los negocios estaban fundamentalmente enfocados en dos grandes líneas de productos, unos de asbesto cemento que tenían que ver con tuberías y láminas de techo con la marca Eternit y la otra parte de fabricación de cemento bajo el nombre de Holderbank. Y muy pronto él se da cuenta que el tema del asbesto puede ser un asunto delicado. El contexto le decía, acá no hay un problema. Y él sí creía que había un problema, ¿no? Que era el asbestos cemento. Y el contexto le decía, desde las reglas del derecho, que era un producto autorizado, desde las sustancias permitidas o autorizadas por la Organización Mundial de Salud,
que eran autorizadas. Y él, sin embargo, decía, yo creo que acá hay un problema. Y él fue muy coherente en proponer, digamos, soluciones que no fueron inicialmente aceptadas ni por su grupo. Fue considerado como la oveja negra del grupo. Stefan Smilani took the initiative to introduce a common brainstorming about that problem, and he called in the managers of his group a conference. In that place, these managers were confronted for the first time probably in their lives with health risks related to asbestos and a way to deal with it. And in fact, for me, looking at the matter now, almost 40 years later, I would say it's exactly the Stefan that I had met in the university. He said, no, we in the industry, we have to deal with these problems. And that's what they did. Before government stepped in, before any pressure actually broke out. Y entonces, ¿qué pasa? La actitud de Stefan, en parte, es dictada o es influenciada por su background calvinista, donde el hacer bien, el construir, es algo positivo. Allí, en cierta medida, sintió que parte de su misión podría ser el eliminar el asbestos. Pero eso es lo que le atrayó, tratar de ver si había un problema allí y si es que hubiera, cómo enfrentarlo de manera responsable. Y es por eso que, dicho de paso, él fue nombrado el representante del sector privado en la cumbre de Río de Janeiro en el 92 por reconocido responsabilidad que tenía como empresario. The first decision that then allowed him to break away from all these patterns, of course, saying asbestos is dangerous, we have to implement safe use, we have to sell it, we have to completely replace asbestos fibers with other fibers. Of course, this was a huge fight with his father, because at that time it was expected you have a company, you keep it, and you hand it over to your children. And of course, he had to think, what do I do? Because he was left with hardly any money, because the safe use cost so much. So he was forced into first divesting out of Eternit into other building materials, but then he went as well into completely different industries like watches. And he was seen when he bought companies, and then later on, like Swatch was sold, Leica, the cameras and the microscope, it was sold. ABB, formerly BBC, was sold, but he seen himself as this industrial architect who develop things, and then once it's ready and he cannot develop further, he hands it over to the next best owner, because he has not a big ego of keeping things forever. And I know at the end, the father, before he was dying, and he's seen the whole development of the Eternit industry, I think then he could say, you were right, Stefan. So this was the way it developed. Ich danke Herrn Dr. Kissling, der mit mir diese Verhandlungen geführt hat und intensiv betreut hat. Und ich danke schließlich Herrn Dr. Rahn, der seinerseits als Gesprächspartner für die verschiedenen Stämme der Familie. La famille Gir a cherché une solution pour assurer la continuité dans la responsabilité pour l'entreprise. Et c'est un motif pour moi, une tâche que j'ai assumée aussi dans ma propre famille. Et je crois que j'en pourrais faire autant dans le cas de l'indice Gir. Est-ce que vous pensez apporter de grands changements? Il y aura toujours changement. Il faut s'adapter au marché, aux besoins des marchés qui changent. Je crois qu'il faudra toujours travailler en vue d'améliorer la productivité dans tous les domaines de l'entreprise. Stefan es jurista, abogado, pero es todo el contrario. Para mí siempre ha sido arquitecto. Es un arquitecto que piensa en conceptos, que piensa en perspectivas, que piensa en el mediano plazo, en el largo plazo, con un conocimiento profundo de los mecanismos del negocio y de la sociedad humana. Entonces, sobre esta base, él está desarrollando conceptos. Primero como industrialista, como arquitecto de industria en Suiza, en Europa, a nivel global, con sus empresas.
Auf diesem Schlosshügel in Herbruck gründete der Urgroßvater von Stefan Schmidt-Heiny eine den Wallenbergs vergleichbare Familiendynastie. Stefan Schmidt-Heiny ist heute wichtigster Aktionär der BBC Holding und ebenfalls ABB-Verwaltungsrat. Sein Vater wohnt immer noch in dieser Villa. Todo el pensamiento sobre la ecología, Río, después la Fundación Avina, era toda una evolución conceptual y con constructores que le ayudan en la construcción de la realidad de estos conceptos. I've been working with Avina on the last 10 years on the agenda of climate change and forestry. So it's combating deforestation and then dealing with the climate change policies in Brazil. And the main initiatives we have now is under this Climate Observatory, which is a coalition of 40 organizations aiming to reduce emissions of Brazil, which is one of the largest emitters of greenhouse gases in the world. Through Avina, we start different initiatives. One of them is ARA, Regional Articulation for the Amazon, where we have several organizations that are all partners of Avina working together to produce the first maps of deforestation for the the Amazon region, not just like Brazil. O Amazon realiza um mapeamento de estradas não oficiais na Amazônia, especificamente no bioma Amazônia. Esse mapeamento começou desde 2003, totalizando 533 mil quilômetros de estradas. Esse mapeamento é muito importante porque essas estradas são as verdadeiras artérias da devastação e estão determinando um novo ritmo de ocupação na Amazônia. E depois dessas estradas vem o quê? Vem toda a devastação de desmatamento, exploração. O Instituto de Pesquisa Amazon em Belém monitora o desmatamento na Amazônia há mais de 20 anos. O Amazon realiza a sua missão através de múltiplos projetos. Um deles, que teve participação forte da Avina, foi o projeto chamado Programa Municípios Verdes, cuja o epicentro é Paragominas. Paragominas é um microcosmo da Amazônia, porque Paragominas tem no seu território agricultura, pecuária, mineração, extração de madeira. Todas as atividades econômicas que tem na Amazônia tem também em Paragominas. E era considerado um município problema. A taxa de desmatamento era muito elevada. A estrada que trouxe o progresso trouxe também uma história triste de desmatamento e ilegalidade. Quando o Amazon foi convidado pelo município de Paragominas a participar desse projeto, naquele momento a gente precisava de um recurso flexível e aí nós conseguimos esse recurso flexível com a Avina. Então eu acho que o apoio da Avina, a rapidez com que a Avina decidiu apoiar e o reconhecimento de que aquela iniciativa tinha um potencial de transformação, o que acabou acontecendo. A redução do desmatamento na Amazônia tem um significado global. Em 2004, o desmatamento na Amazônia era 27 mil quilômetros quadrados, em média, naquele período por ano. E de 2012 para cá, 2016, a redução foi de 80%. Esse carbono que deixou de ser emitido para a atmosfera é equivalente a 4 gigatons de CO2. Essa é a maior redução de gases do efeito estufa até agora atingido pela humanidade. É maior do que o protocolo de Kyoto, é maior de todas as reduções e mudanças tecnológicas na matriz energética na Europa e na China. E isso foi o resultado da combinação de elementos que eu acho que estão presentes no DNA da Avina e no papel que o Stefan teve. Primeiro, construir soluções locais.
buscar, de fato, o engajamento de todos os atores, parceiros, na solução de um problema complexo como é o desmatamento. A influenciar a política pública, que foi o caso. Você tem que... Quem faz as mudanças em escala vão ser sempre os governos e o mercado. O terceiro setor, o movimento social, as ONGs, eles são motores de inovação. Mas essas inovações são replicadas nessa escala. A partir de hoje é para valer. Com a inauguração da Rio 92, a movimentação no Rio Centro foi intensa desde as primeiras horas da manhã. A fiscalização na entrada também foi mais rigorosa. Bolsas e pacotes eram revistados pelos homens da ONU com auxílio da máquina de raio-x. No caminho para o plenário, jornalistas ligados a uma organização não governamental distribuíam panfletos aos delegados. Yo creo que Río 92 marca un antes y un después para el planeta, porque es la conferencia de la Tierra. Después han venido una serie de eventos, pero nunca han tenido la relevancia del Río, porque era por primera vez que se armaba un consenso global de la necesidad de trabajar una serie de instrumentos legales, instrumentos morales, códigos, en fin, que sean capaces de llamar la atención a la sociedad planetaria sobre la complejidad del impacto ambiental y la necesidad de pensar en desarrollo sostenible. Y nosotros, que estábamos en el movimiento ambiental, veíamos, y era muy fácil responsabilizar al otro de los problemas que vivíamos como sociedad. Pero, por otro lado, nos dimos cuenta, y ahí es donde yo creo que está el legado de Stefan, en la que nos dice, solo la construcción de confianza entre la empresa, la sociedad y el Estado va a ser la que va a ser capaz de transformarla y generar las condiciones para el desarrollo sostenible. Chefes de Estado que ficaram no Rio até o final posaram para Bueno, la cumbre de Río fue, digamos, la primera cumbre del Sistema de Naciones Unidas que reconoce la relación entre medio ambiente y desarrollo, ¿no? Y no lo pone por separado. Y en esa cumbre coincidieron tres cumbres, una que era la de las ONGs, una de la de los gobiernos y una de las empresas. El papel de Stefan, como era parte de las Naciones Unidas, el que convocaba al empresariado grande principalmente a comprometerse en la sostenibilidad, en el desarrollo sostenible. Y de hecho lanza el Consejo Empresario Mundial para el Desarrollo Sostenible, World Business Council for Sustainable Development. Schmidheiny im Kongresszentrum. Präsidiert hier den Wirtschaftsrat für nachhaltige Entwicklung, eine Gruppe von 48 führenden Wirtschaftsleuten, die Unternehmergeist und Umweltbewusstsein auf einen Nenner bringen wollen. Diese Gruppe hat für die Konferenz umweltverträgliche Wirtschaftsprinzipien erarbeitet. Yo conocí a Stefan en el proceso de la Cumbre de la Tierra. Desde el 90 hasta el 92 yo trabajaba en la secretaría que organizó esa conferencia y Stefan era el asesor desde el sector privado del secretario de la conferencia, Maurice Strong. Así que tuvimos un proceso muy lindo de construir la agenda para la Cumbre de Río. Stefan y yo y muchos otros personajes que estaban alrededor de este objetivo de construir la sustentabilidad, la propuesta de sustentabilidad. What do our general findings have to do with UNCED and the Earth Summit? An important theme of our report is the need for a new partnership between us. We are proud of our efforts and our products, but in the end you must admit that we have done little more. It's supportive of business and industry. For us to develop that territory, the adoption of the precautionary principle, a new concept of global solidarity, stabilization of population growth, and leadership. The Rio Summit, I think, was this change from being a Swiss, then he was really put into the global perspective. And I think, as he's always very visionary and he's a pioneer, he's not a theoretical person. He wants to move things. So I think with this Rio, of course he wanted to improve the world, he wanted to make it a better place, and he was really convinced that his concepts of sustainability, that he can change that not in 2 years, but this could be changed in 10
or 15 years. And so this was the way he started the Rio, the conversation, the World Business Council. Einerseits verbraucht nun Herr Schmidheiny die Industrie, das industrielle Wachstum überhaupt, große Mengen natürlicher Ressourcen. Andererseits gibt die Industrie wieder viel schädliche Stoffe an die Umwelt ab. Sollen nun die Politiker, um beides zu verringern, darauf Abgaben oder Steuern erheben? Ja, wir sehen das als eine von Möglichkeiten im Rahmen einer umfassenden Politik, um das herbeizuführen, was wir Ökoeffizienz nennen, nämlich eine vermehrte Schaffung von Gütern und Dienstleistungen mit einem dauernd verringerten Einsatz von Ressourcen und Energie. Dafür braucht es eine sehr umfassende Politik und ich glaube, Steuern und Abgaben können ihren Platz darin haben. Was glauben Sie denn, wie viele Opfer sind wir denn bereit zu bringen, sowohl Verbraucher als auch die Unternehmen, um ein wirkliches Umdenken und ein Umverteilen herbeizuführen? Ganz ehrlich. Ja, ich glaube, die Geschichte der Menschheit lehrt uns, dass wir einerseits von Katastrophen und andererseits doch auch von Einsicht und Erfahrung lernen. Ich hoffe eigentlich, dass wir einen Beitrag dazu leisten können, dass die letztere Kategorie wichtiger wird in Zukunft. Yo era un joven que pertenecía al establishment, como en toda Latinoamérica. Pertenezco al grupo de privilegios, tenía todo, digamos. Cuando vine acá descubrí otro mundo, descubrí la brecha de lo que era realmente la Latinoamérica profunda. Y bueno, hice un quiebre en mi vida. Y cuando llegué acá me di cuenta de que estas mujeres no tenían nada. El eslabón más débil de la cadena en Latinoamérica. Mujer, no blanca, sin educación, sin salud. Cuando conocí a Rosario hace 20 años, lo único que tenía era un sueño, no tenía nada más y tenía un grupo de mujeres. El sueño era claramente las niñas que nacen acá, el único destino que tienen es trabajar en el servicio doméstico. A las Guarmi, las abuelas de las Guarmi, las mamás de las Guarmi, el único destino que tenían era ser sirvientas porque era lo que habían vivido en su casa, nunca habían visto nada más. Y Rosario no quería que su hija sea sirvienta. Tenían que venir a cocinar, ve, tempranito, así ya de paso aprendía, don Juancito. Iba a hacer las albóndigas más ricas que comían. Claro. Bueno, yo empecé a trabajar cuando tenía 23 años, ya trabajaba en la prelatura desde que teníamos 15 años, pero a hacerme cargo de grupos, de mujeres, así empecé a trabajar con la prelatura de Mohuaca, con el obispo Pedro Olmedo, y empezamos ahí y después, ya en el 95, armamos la Guarmi, porque yo sentía la necesidad de ser nosotras, digamos, más allá de la prelatura y eso, y organizamos la Guarmi, empezamos a trabajar. Y acá estaban las chicas, ¿ves? Vestidas con uniforme, yo estaba de corbata. Nada, acá llegué, la conocí a Rosario y Rosario me dijo si yo era médico. Y cuando le dije que era médico y que era lo que hacía, ella me dijo, venga a ayudarme, que nos estamos muriendo del cáncer de cuello uterino y nosotros sabemos que usted sabe curar ese cáncer. Y acá me encontró Avina, me encontró Pedro Tarak y me contó que había un empresario suizo que tenía un sueño en Latinoamérica y del desarrollo sustentable. Y la verdad que me enamoré del concepto de desarrollo sustentable sin haberlo conocido a Estefan todavía. Estas son la oficina de microcréditos, donde cada carpeta pertenece a un fondo comunal, desde el 2000 hasta ahora, donde nos preguntaban qué iban a hacer, si nos daban plata. Nosotros dijimos que no queríamos la plata para nosotros, sino que íbamos a hacer el diagnóstico en las comunidades. Y bueno, ellos creyeron en nosotros y empezamos a trabajar con la plata que nos mandó Avina. Y todavía la plata sigue, mire, nosotros tenemos, ahí están hasta ahora, Avina, las cuotas que van 2016 siguen. Adentro en el, Mirta, en el aguayo no habrá un poco. Bueno.
Decidí ser libre desde que don Estefan me ayudó. Cuando él llegó a nuestra vida, nosotros no teníamos ni para comer, realmente esa es la verdad. Y después logramos formarnos en la Puna, tener las 85 comunidades, ahora ya son 100 comunidades unidas. Hemos podido hacer el juicio más importante en nuestra provincia, que es único en la nación argentina, las comunidades aborígenes, cuando recuperamos estos territorios que son nuestros. Eso es lo más grande que hemos logrado. Y hoy tener la universidad es inmensa la ayuda que tenemos. Y mi sueño más pronto es que los jóvenes se reciban, sean profesionales y lleven a ellos la Guarmi entre todos, digamos. Estamos acá en la Universidad Siglo XXI, que depende de la Guarmi, estudio abogacía. Y lo que me llevó a estudiar precisamente abogacía es eso, a poder tener las herramientas como para poder el día de mañana sentarnos en una mesa y poder plantarnos con argumentos firmes, ¿sí? Y saber qué cosas nos corresponden como dueños de la tierra. Creo que él en Latinoamérica hizo la parábola del sembrador, ¿no? Él sembró en el desierto y no sé por qué intuyo que en Jujuy, acá en la Puna, fue donde más germinó el sueño de Estefan. Y hoy vos venís y la ves a las jóvenes en la universidad, como las has visto recién, por recibirse de contadora o de abogada, y creo que es un cambio de 500 años, ¿no? Estefan fue el inspirador de una Latinoamérica más justa, ¿no? Estefan ama América Latina y creo yo que viene desde antes, desde su juventud. Él se fue a hacer unas pasantías en el Brasil y es una época donde uno es muy influenciable, ¿verdad? Donde cualquiera de nosotros que vive una experiencia muy diferente, y como el caso de Estefan, la diferencia era de Suiza a Brasil. Y yo creo que ahí empezaron a construirse las ilusiones de Estefan, a poder afectar ese mundo tan maravilloso, tan mágico, tan diferente, tan inexplicable como era América del Sur. Estefan tenía un concepto sumamente interesante de dar la prioridad al liderazgo, no a los proyectos, pero a las personas. Entonces, era sumamente interesante y hicimos este recorrido desde el Ecuador hasta Ushuaia. Durante meses estuvimos escuchando a gente de primerísima, con mucha experiencia, con una buena filosofía, para entender mejor lo que es la sociedad latinoamericana, lo que es el continente, lo que son los países, las idiosincrasias de cada uno de los países, etc. El concepto era prácticamente sencillo. En vez de buscar proyectos, buscamos a personas con 3 principios fundamentales: liderazgo, innovación y potencial de multiplicación. Estefan fue un pionero en el tema de lo que se llama hoy día inversión de impacto. Una inversión de impacto en el cual el que da los fondos no solamente da los fondos en forma de un cheque y se olvida de la situación. Sin embargo, Estefan se metía, trabajaba con la gente, emitía opiniones, aportaba su conocimiento, su experiencia y aportaba también en el mecanismo de la construcción colectiva de la solución. Por otro lado, Estefan venía y actuaba con un respeto que era extraño para nosotros. Él venía y decía: yo no vengo acá a decirles lo que hay que hacer. Y más bien preguntaba siempre: bueno, Raúl, ¿qué vamos a hacer en Paraguay? Me acuerdo que lo invito a Estefan a visitar, junto con los líderes bolivianos, a sostener una reunión en la Chiquitanía boliviana. Vamos con Estefan y uno esperaba al millonario presuntuoso que llegaba en su avión privado y no sé qué, y resulta que baja un hombre profundamente tranquilo, humilde y culto, con el quien podíamos hablar y que conocía muy bien la realidad boliviana, muy bien la realidad latinoamericana. Nosotros salíamos
de los 80s, de la década de los golpes de Estado, salíamos de la década perdida en lo económico y nuestras miradas puestas fuera de América Latina. Pero sobre todo, el entender de que mientras nosotros veníamos del desánimo, Stefan nos decía, ustedes están en la región de la esperanza global y esta es una isla de esperanza. Y sobre todo tienen que creer en América Latina y tenemos que construir un proyecto latinoamericano. En realidad esta es una historia para mí de shock porque yo tuve el privilegio de nacer en la selva de Perú. Viví ahí mis primeros 16 años, pero yo quería ser ingeniera. Entonces cuando no había universidad en la selva y cuando acabé el colegio, mi padre es tan lindo, vendieron un poquito de yuca, unas gallinitas y compraron mi pasaje solo de venida y me mandaron a Lima. Me recogieron en el aeropuerto, me llevaron y de repente caminamos y salimos a una gran avenida que se llama Ribagüero y, por Dios, un cerro de basura, pero yo no sabía que era basura, ¿no? Entonces yo le pregunto a mi hermano, ¿qué es esto? Dice, la basura, ¿pero de dónde sale? De las casas, ¿por qué está aquí? Y mi hermano, ¿estás bien? Bueno, mi historia comienza de muy niño, ¿no? Vivía frente a un botadero y bueno, pues vi que las personas reciclaban y podían vender y tener algo, ¿no? Entonces, como mis papás eran de bajos recursos, yo me iba sin propinas al colegio. Entonces me fui a ver, a probar a reciclar, comencé a juntar latas. Yo reciclaba en las mañanas, 5:30 de la mañana hasta las 6:30, estaba reciclando, 7 de la mañana, y ahí me alistaba y me iba al colegio. Bueno, ahí entré al reciclaje. En realidad el tema era que los residuos no eran vistos como residuos, sino se hablaba de basura, donde simplemente no se recogía, generando grandes problemas de salud. Las primeras iniciativas eran armar microempresas para responder a ese problema y unir también con el tema de desempleo. Luego en el camino vamos detectando que también ahí el interior de esos residuos lo que habían era dinero, recursos, entonces es como cambiarle la mirada. Los residuos no son más que un problema, son una oportunidad y hay dinero, hay recursos. Sobre todo que cambie drásticamente las condiciones de trabajo de este sector. Y ahí es identificar a los y las recicladores como protagonistas y que formen parte del sistema. Hoy en día no se puede hablar de gestión integral de residuos sólidos si no se contempla la participación de ellos. Estamos hablando de 15 millones de personas en el mundo. Mi trabajo me parecía muy vergonzoso, humillante, porque tendría que estar en los basurales, la gente me insultaba. Cuando conozco a Ciudad Saludable, pues todo cambia, Ciudad nos hace ver importantes y nos comienza a enseñar qué tan importante éramos nosotros, ¿no? Y ahí comenzamos a tener una relación ya pues con Ciudad Saludable. Nos dieron una empresa, la sabíamos cuidar y nos dieron otra, entonces ahí ya tenemos casi 15 empresas, las recogemos mensualmente. Y entonces ellos nos han apoyado a que nosotros también nos capacitemos como recicladores. Avina creyó en nosotros, creyó en Ciudad Saludable y nos ayudaron a hacer un proyecto demostrativo piloto en Carhuaz que permitió demostrar que ahí en la Sierra de Perú, donde la gente decía que ellos no quieren cambiar, el 98% de la gente separaba sus residuos. Avina nos acompañó a tener una experiencia demostrativa en la Sierra para que la gente diga sí es posible cambiar. No Brasil, os catadores de materiais recicláveis, que hoje a gente chama de recicladores. Havia como trabalho infantil, situações precárias de trabalho, situações análogas à escravidão quase. Então não existia de fato um horizonte para os catadores e para as organizações que esses catadores começaram a estruturar.
Então a Fundação Avina foi essencial no processo de articular esse diálogo entre o movimento social dos catadores, o poder público que estava retomando a discussão da Lei Nacional de Resíduos Sólidos e também do setor privado. E a Fundação Avina foi o catalisador de todo esse processo. Foi o primeiro ouvido que os catadores encontraram, que abriu portas junto ao governo, especialmente junto ao setor privado, colocando todo mundo numa mesma ambiente de diálogo para que somássemos esforços e juntos construíssemos uma história diferente na indústria de reciclagem no Brasil. Revista Veja. Revista Veja. Veja nós de novo. Necesitamos más personas como Stefan que vayan por el mundo contagiando, inspirando. Yo creo que él ha sido ese puente muy bueno, donde necesitas de gente de la sociedad civil, y ahí están los líderes que Avina ha ido identificando en Latinoamérica, pero también él está con un sector fuerte de empresarios con una mentalidad diferente, de responsabilidad social, de creer que hay que hacer las cosas respetando el ambiente, respetando a las personas, pero también logró impactar en los estados, ¿no? Y de alguna manera ayudó también el trabajo de nosotros los emprendedores para ir a hacer esos cambios en las políticas públicas, porque tú puedes tener una excelente idea, una excelente experiencia, pero si solo se queda en piloto no estás cambiando. Necesitamos que se transformen en políticas públicas, ¿no? Ahora veo que mi trabajo es importante, ¿no? Así como hay doctores, ¿no? Como hay abogados, ¿no? Profesores, así como ellos son necesarios, yo también soy necesario, ¿no? Porque soy parte del consumo, ¿no? de estas personas, y bueno, pues acopiamos nosotros para que todos sigamos viviendo en esta tierra, ¿no? Nosotros nos encargamos de que todo gire, ¿no? Que todo siga, para que sigamos cuidando este mundo que es de todos, ¿no? Latinoamérica, lo que me gusta es la gente, sobre todo, la naturaleza. Me encantan los bosques, los mares, los Andes. Sobre todo el calor humano, esta fuerza entre humanos, y es algo que va más allá de cosas racionales. Es algo que se da o no se da. Y afortunadamente yo tuve muchas veces el privilegio que se dio con las personas que he conocido. Tomé un mapa del mundo y miré, y sabía que el grupo de mi papá tenía mucho interés en Latinoamérica. Total que escogí Brasil para trabajar en la fábrica. Y así pasé casi medio año en Brasil, el año 69, tenía 22 años. Y entré a la fábrica como obrero y trabajé varias semanas turno de día y luego varias semanas turno de noche. Era una experiencia muy interesante y pasé por todos los puestos de trabajo que había en la fábrica, ¿no? El contacto con los obreros sobre todo me enseñó que hay mucha gente muy amable. Mucha gente, lo humilde que sea, no importa, gente muy amable, que compartíamos la comida y hablaban de sus preocupaciones, de sus niños, de los problemas que tenían, de sus sueños. Yo escuchando más que hablando, pero me integré fácilmente, nunca tuve problema de rechazo ninguno. Era un aprendizaje súper interesante, ya que nadie de estos obreros me conocía, no sabían quién era, que era hijo del dueño. Bueno, se me ocurrió que era una región fantástica, mucho por hacer, una región que me iba a interesar más adelante. Bueno, resulta que durante el trabajo para la cumbre en el año 91 se murió mi papá y pocos meses después mi hermano menor.
Y entonces yo empecé a pensar, bueno, lo que es la vida, ¿no? Y que un día va a terminar y qué significa esto. Y con esto decidí de crear la fundación como base para poner en práctica lo que habíamos encontrado, lo que habíamos investigado respecto al desarrollo sostenible. Ahora, 10 años antes había empezado con Fundes, promoviendo pequeña industria, las pymes. Esto era una experiencia interesante en labor filantrópica a una edad muy joven, tenía apenas 35 años. Y entonces esto era, digamos, el stepping stone para luego formar Avina. Avina empezó claramente enfocada en Latinoamérica. Cuando empecé ya lo tenía claro que no podía ser una fundación clásica que recibe requests y distribuye plata, sino intentar de crear, intentar de innovar. Y para mí también estaba claro que el interés fundamental para mí eran los humanos, eran personas, mujeres y hombres que tenían ideas y proyectos y la capacidad de liderar los proyectos en pro del desarrollo sostenible. Excelente, dale, dale, ahí va de vuelta, frena y salí, frena y salí, frena y salí, bien, bien. Bueno, esto era el basural del barrio, ¿no? Donde la gente tiraba la basura del barrio porque no había recolección de basura. Y a donde está esta construcción que ustedes ven, ahí armamos una canchita, así improvisada, con arcos. Y estuvimos desde 1993, 94 hasta 1998 jugando ahí, en esa canchita. Y ahí aparece Avina en nuestra vida. La juventud dirimía sus conflictos a través de la violencia y en el único optancia que las cosas no se dirimían de ese problema era cuando jugaban al fútbol. En ese momento era el único momento que había espacio para la paz. Obviamente lo que sí queríamos realizar en el barrio era que este barrio realmente tenga esperanza, tenga futuro. Y para eso había que empezar a crear espacios donde nos podamos desarrollar. Yo inicié el proyecto de un centro educativo para niños talentosos. Trabajaba en Paraguay, pero también aquellos que tenían un ritmo o un nivel superior en deportes, en otras actividades que a veces no estaban tipificadas dentro de las actividades educativas dentro de un colegio. Así nos encontramos con el fútbol. En un proceso de trabajo con Avina nos habían invitado a participar de una idea que ocurría en el cono urbano bonaerense, a 40 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en el partido de Moreno, una organización social que había transformado un basural en un complejo deportivo. Y que necesitaban esta visión educativa, es decir, cómo educar a los niños de esa zona. Así nos invitaron a través de Avina, hicimos un intercambio y fuimos a descubrir el proyecto Defensores del Chaco. Cuando pude ver ese trabajo que habían hecho en el barrio, esa transformación barrial, la cantidad de niños que ya estaban siendo educados, les decía yo, esto es lo que tenemos que fortalecer, esta es la escuela que tenemos que procurar que se desarrollen en nuestras comunidades, una escuela sin paredes. Luis Fernando lo que nos transmitió durante estos años fue una manera de pensar la educación distinta, ¿no? Una educación donde respete al alumno, ¿no? donde se le reconozca al alumno otros saberes. Y Luis Fernando nos hizo a dar cuenta que nosotros también éramos educadores, con nuestras herramientas, pero éramos educadores. A los pibes y pibas les enseñábamos, ¿no? Cuestiones de la vida y también aprendizajes en valores. Entonces, él nos vino a transmitir eso a la Argentina. Y nosotros lo que le pudimos transmitir es que a través del fútbol se podía educar también.
Y con él obviamente hemos fundado el movimiento de fútbol callejero también, que eso fue un trabajo profundo y difícil porque tuvimos que llevar las metodologías a distintos lugares del mundo y convencer a otros que esta metodología de fútbol callejero servía para muchísimas cosas. Es un movimiento mundial donde hay más de 500.000 de jóvenes participando actualmente, más de 400 organizaciones, donde han tenido la capacidad de crear 3 mundiales paralelos a la FIFA. Es un movimiento realmente que genera participación de los jóvenes, diálogo, ¿no? Sobre todo en una juventud cuestionada a nivel mundial, ¿no? El fútbol callejero surge cuando ya Defensores del Chaco estaba creado, porque había dos bandas de jóvenes que no venían al club por diferentes motivos, narcotráfico y otras cuestiones más. Entonces surgió esta situación de agarrar la pelota y volver a los orígenes nuestros, que fue llevar la pelota a la calle nuevamente. Y ahí fuimos evolucionando, ¿no? Empezamos a esto de pensar el tercer tiempo, primero poner las reglas y evaluar si las reglas se habían respetado. Empezamos a incorporar las amigas que venían con ellos a ver los partidos en la calle, ¿no? El 2016 de fútbol callejero. Eu comecei a jogar o callejero porque antes eu jogava futebol tradicional, que é o futebol de alto rendimento. Só que depois eu descobri esse futebol que é muito diferente, é que o futebol callejero mostra que todos somos uma família, que ninguém é melhor do que ninguém, que todos podem jogar, que a mulher também tem espaço para jogar, para ser protagonista de todo o show do futebol, que não tem preconceito, todos são aceitos e todos têm espaço. Latinoamérica tiene muy pocos espacios de encuentro de los líderes. Si hay algo que yo tengo que rescatar de este valor fue el encuentro. Todo lo que se produjo y lo que a mí me vino en la cabeza y lo que pudimos crear fue a partir del encuentro, de haberme encontrado con otro y cada encuentro me aportó una cosita. Cualquier financiador en Argentina, y actualmente pasa lo mismo, viene y pone dinero. Pone dinero para ponerte un alambre, luces, no lo sé, para comprarte un bombo si haces arte. Y Avina fue muy raro para nosotros y no lo entendíamos de entrada, de que ellos podían financiar nuestra formación. Nosotros decíamos, ¿qué es formación? Bueno, contratar gente, por ejemplo, que les enseñe a recaudar fondos, contratar gente que les enseñe a administrar bien esos fondos. Y eso que nosotros nos resistimos de entrada con Avina, porque nosotros decíamos, bueno, nosotros necesitamos una cancha, necesitamos luces, necesitamos un aula, Después fue lo que nos permitió realmente el crecimiento. Y eso realmente fue un antes y un después. Yo creo que en América Latina Avina marcó un antes y un después en el mundo de los financiadores. Avina siempre ha tenido la temeridad de trabajar en regiones donde otras organizaciones no trabajan necesariamente, donde no hay mucha tradición de apoyo de filántropos. Avina nace en el año 94 desde la inspiración, la visión y el compromiso de Stefan Schmidheiny, que ha sido para todos nosotros un referente, y no solo para los que trabajamos en Avina, sino para muchos miles, cientos de miles en la región, con la visión de que teníamos que juntar a los líderes sociales con los líderes empresariales para superar las diferencias entre estos dos mundos y de esa manera transformar la sociedad hacia algo mucho más sustentable. Avina eligió apoyar liderazgo en distintos segmentos y en distintas agendas. Buscó líderes que trabajaban en segmentos de gran inequidad, con casi nulo acceso a oportunidades, identificó allí las referentes de esas comunidades y comenzó a acompañar. Entonces es un buen ejemplo de cómo hemos podido, a través de trabajo con liderazgos individuos, aprender sobre una área importante y después contribuir con lo que Avina hace, que es
construir redes, buscar articulaciones y articular nuestros aliados para un impacto más allá de un proyecto individual. Stefan era muy enfático en que Avina no era una burbuja mundial ni una burbuja en América Latina, sino que era una institución que vivía, sufría y sentía lo que ocurría en el mundo y en el continente. Entonces en el 2008, cuando vino también problema financiero a nivel mundial, también Avina tuvo que acomodarse y nos vino bien porque cambiamos de modelo y empezamos a pensar en lo que serían las oportunidades de alcance continental, oportunidades grandes que tuvieran un hilo conductor, que fuera como una especie de cinta transportadora que pudiera conectar a los líderes de todo el continente en ciertas áreas. El gran mérito para mí de Fundación Avina es la gran red de líderes sociales, de contactos que tienen, el desarrollo que han hecho durante estos últimos años, que comenzaron de apoyar unos proyectos específicos hasta después identificar áreas temáticas donde Fundación Avina podía tener un impacto. También se está innovando, no solamente para generar transformación social, sino también llevando innovación en negocios, que primero generen un impacto en la construcción de bienes públicos y luego sí se permita una acumulación de ganancia para el inversor, pero siempre con un efecto positivo tanto en el planeta como en la generación de dignidad humana. Y por otro lado, también se está acercando a la nueva tecnología a sectores vulnerables. Entonces este concepto de innovación con sentido que articula a la innovación social con la innovación tecnológica y la innovación en negocios, yo creo que es el gran aporte actual de la Fundación Avina y que recoge todo este aprendizaje y experiencia de estos 21 años de inversión social en Argentina en particular y en América Latina a nivel regional. Esta es la nueva propuesta que está haciendo Avina al mundo, en la que estamos compartiendo lo que tenemos y lo que sabemos y estamos invitando a aliados para que juntos podamos generar impacto y escala. Porque lo que hemos hecho es muy importante, lo que hemos hecho es muy relevante, pero nos falta. Avina y Fundas mantienen su capacidad e impacto en la región gracias a la creación de Viva Trust, una organización fundada por Stefan mediante la donación de sus empresas productivas en América Latina para dar sostenibilidad a su visión e impacto en la región más allá de su propia vida. The worlds of business and of philanthropy, in many ways, follow different logics. Yet, I found a surprising number of common challenges at the levels of structures, of organizations, of management tools, of procedures, and of ways to do things. And there clearly was a tremendous potential for synergy between the two. And this is very much part of what Viva is about. I concluded that a shared vision and a mutually respected set of values, Viva, were the very minimum that my business activities and my philanthropic activities would have to share. And Viva was going to be that link beyond my person, beyond my personal individual capabilities, and hopefully beyond my lifetime. Hay cosas que a mí me impresionan mucho. Por ejemplo, tener el Curiosity rover en Marte, la sonda New Horizons en el límite del sistema solar. Y por otra parte, un niño muriendo cada 21 segundos por tomar agua contaminada. A nivel latinoamericano, hoy día el gran desafío regional que tenemos es que hay más de 34 millones de personas que no tienen acceso a agua con fuente limpia. Llevo 14 años trabajando en la Fundación Coinomadelfia, que es un hogar de niños gravemente vulnerados en sus derechos.
existía un pozo de profundidad de 14 metros y eso significaba que los niños prácticamente estaban tomando agua con muchos desperdicios. Sin ninguna solución, porque por aquí es un sector semi-rural en donde todavía no tenemos conexión al alcantarillado, no tenemos ninguna posibilidad de tener agua potable en sí. Entonces yo soñaba con la posibilidad de algún día abrir la llave del agua y que pudiéramos tomar agua directamente de la llave, pero eso no era posible. Antiguamente en Itaguaí y solo algunas personas accedían a tener pozos domiciliarios. Para los demás pobladores habían los carros estirados con caballos, tanquecitos de tambor y vendían agua. La gente adquiría agua realmente muy cara. Y nosotros pasábamos meses sin agua, pero teníamos que seguir pagando. Entonces eso fue lo que nos llevó a organizarnos. Para Dina, desde que iniciamos el trabajo en la agenda de agua, lo central ha sido cómo las propias comunidades han ido dando respuesta a esto. Y por eso decimos en la agenda de agua, lo más relevante es la gestión comunitaria del agua. A través de esa mirada o de esa visión, hemos logrado con todos estos años de trabajo que 3 millones de latinoamericanos tengan acceso al agua. Fue en ese entonces que se organizó la construcción de la Junta de Saneamiento. Ahí fue que se hizo este primer tanque en el lugar donde estamos y el primer pozo para servir agua a la ciudad. Nos hemos relacionado activamente con Avina, hemos realizado 4 foros nacionales, luego hicimos foros regionales, hemos aprendido mucho, hemos incursionado nacional e internacionalmente con la gestión comunitaria del agua. El acceso al agua, especialmente en Chile, ha sido un tema súper relevante. Chile es uno de los 30 países del mundo que hoy día tiene más riesgo hídrico, porque el 67% de su superficie está con problemas de sequía, desertificación o degradación de los suelos. Y eso ha llevado a que Avina ha trabajado en alianza con empresas privadas y con el sector público para poder diseñar proyectos de acceso al agua con sistemas de tecnologías muy básicas, pero también muy innovadoras, como es el atrapaniebla. Aquí estas atrapanieblas es la niebla que viene hacia el mar, se atrapa y empieza a caer la gotita a los tubos esos que están ahí. Y eso lo llevan al recipiente de ese y de ahí se van a un estanque de 2.000 litros que está hacia abajo en la falda del cerro para que sea usado por la gente. Cuando logré mi primer prototipo de la tecnología que sanitiza agua con plasma, lo instalé en un campamento muy pobre. Y ahí me llamó Avina, me dijo que lo que yo estaba haciendo era absolutamente complementario con la visión del fundador de Avina, Stefan Schmidheiny. Y empezamos a colaborar en cómo unir tecnología o innovación tecnológica con innovación social. Y hemos logrado escalar esta posibilidad de aumentar la eficacia en la lucha contra la pobreza. Una vez que nosotros iniciamos este proyecto con Alfredo Solesi y empezamos esta marcha de plan piloto, nos dimos cuenta que las consultas al médico por problemas estomacales disminuyeron de una manera sorprendente. Entonces relacionamos directamente que el consumo del agua estaba afectando la salud de los niños. Yo no sabía que estaba el gobierno detrás, que estaba Avina, que habían como muchas instituciones que estaban haciendo como esta alianza solidaria para poder implementar esta solución. En ese minuto yo lo encontré que era una bendición y de verdad no me equivoqué. Tener agua limpia es una fuente sin lugar a duda de desarrollo y de vida.
Contar con agua implica mejor alimentación, contar con agua implica tener mejores resultados en los indicadores de salud. Por eso, para Vina, la agenda de agua constituye una prioridad tan relevante en el marco del enfoque de género, del enfoque de derecho, del desarrollo sostenible y también del impacto en términos de cambio climático. Para nosotros, un mejoramiento de la calidad de vida de los niños, un impacto impresionante en la calidad de la salud de los niños, pero además yo diría en la dignidad, porque yo creo que la mayoría de las personas abre la llave de su casa y logra tener este elemento que es tan vital. El agua es vida. Pero América Latina es vibrante, es colorida, es sincera, es solidaria, es pujante y tiene ganas de romper con su atraso. Y eso es Stefan puro. Stefan entiende a América Latina desde sus incoherencias, el poder analizar en el mismo plano los ideales, los valores, los sueños latinoamericanos que están al mismo nivel de sus incoherencias, de sus contradicciones, de sus misterios. Es un desafío. Yo creo que lo que le motiva a Stefan a buscar proyectos utópicos o visionarios es este afán de querer hacer un impacto. No seguir las actividades que hacen todos los demás, donde no hace falta un apoyo extra, pero donde realmente él tiene una fuerte convicción de que hay que hacer algo y donde todavía falta el apoyo tanto financiero como moral para mejorar la vida de la gente. Cuando Stefan coloca sus inversiones, muchas veces él lo vuelve a ver a uno con una sonrisa y le dice: la probabilidad de que esta organización madure y sea exitosa es bajísima, pero su misión, su visión es tan inspiradora que es importante que nazca y que mande su mensaje al mundo. Para Stefan es tan valioso el retorno sobre la inversión en términos financieros como el crear otra visión, difundir otra visión y establecer otros valores en la sociedad. Y eso es lo que lo hace un filántropo verdaderamente único. Realmente las contribuciones de Stefan en América Latina han abarcado muchísimos temas, desde la responsabilidad social empresarial, por un lado, hasta la educación, tanto la básica como la superior y la investigación académica, también la protección de la biodiversidad marina, el apoyo a la innovación, al emprendimiento, a la micro y pequeña empresa para su crecimiento, hasta el desarrollo inclusive de herramientas para medir la sostenibilidad. Y en todos estos temas, él y sus organizaciones han sido pioneros en la región y en el mundo. El impacto de Stefan en América Latina es maravilloso y no concluido. Sigue teniendo impacto porque sembró semillas importantes en personas, en grupos, en lugares geográficos que siguen con su dinámica propia, construyendo y marcando la diferencia de lo no sostenible a lo sustentable, de lo no viable a lo posible, hacia rutas nuevas donde sociedades enteras e individuos pueden construir, aportar, crear y seguir soñando. Antes del comercio justo, pues el café, pues era buenas cosechas, pero el precio era bien bajo, apenas lo compraban a 200 córdobas. Que con eso no hacíamos casi nada, no salían ni los costos de producción. Solo estaba uno como medio manteniéndose, pero no tenía ganancias. Hubo la necesidad de ir a hacer un préstamo a Estelí y lo fuimos a un organismo que se llamaba Colibrí Sinsontre.
Allí encontré un hombre, Chele, y nos fuimos haciendo amigos. Allí cuando los conocimos con Pablo Raiz. Mi experiencia con el comercio justo, de hecho, comenzó cuando yo vivía en Nicaragua. Fundé la primera cooperativa de comercio justo, de café. Ayudé a organizar a 3,000 pequeños productores de café y comenzamos a exportar nuestro café directamente a compradores en Europa. Nos pagaban más de $1 por libra de café en un momento en que el intermediario local nos pagaban 10 centavos. O sea, era un incremento de 10 veces por encima de lo que pagaba el mercado local. Lo que encuentro en el movimiento de comercio justo es un contexto y un apoyo para que el pequeño productor se organice, normalmente en cooperativas o en empresas asociativas, que le permite generar escala. Y con esa escala pueden agregar valor, pueden exportar directamente a los mercados externos y pueden ganar mucho más dinero de lo que ganarían normalmente al vender en el mercado local. Y parece que no le creían mucho a Pablo en los estados de lo que él iba diciendo allá. Entonces hubo la necesidad de llevarme a mí a los estados para que yo les contara a aquella gente. Entonces anduve en el 99, recorríamos a hacer reuniones con los compradores. En esa primera vez estuve catando café en San Francisco. Yo probé la taza de café, me preguntaban qué sabor tenía. La probé en 3 veces y a la tercera vez le digo yo, no es porque sea de mi país, pero el café de Nicaragua tiene el mejor sabor. Le digo, lástima que en Nicaragua se paga bien barato el café, que si aquí nos consiguiéramos otro poquito de precio, sería mejor para nosotros nicaragüenses porque estamos vendiendo café de calidad. Y todos se sonrieron y aprobaron que era cierto. Así fuimos consiguiendo el comercio justo allá. Cuando yo regresé a Estados Unidos, pasé 2 años sacando la maestría en administración de empresa y después buscando plata para lanzar la iniciativa de comercio justo. La Fundación Avina encontró en nosotros pues, una idea interesante y un ritmo de crecimiento que le parecía interesante para apoyar. Y en ese contexto, Stefan me llamó personalmente y me dijo que quería conocerme. Lo que me llamó la atención era de que, a pesar de ser el presidente de una fundación muy importante, él tomó el tiempo personalmente para conocerme y para profundizar su conocimiento de nuestro proyecto y de la innovación que estábamos implementando. Santiago Rivera es un pequeño productor de café que vive en la zona de Somoto, en el norte de Nicaragua, en las montañas. Nació pobre, fue pobre toda su vida, pero tuvieron la visión y el valor de juntarse a una cooperativa local que se formó en los años 80 y en el año 91, cuando organizamos a Prodecop, la primera cooperativa de cooperativas certificada Comercio Justo, la primera en Nicaragua, en 91. Ellos fueron de los primeros que creyeron que se podrían convertirse no solamente en productores, sino en exportadores de su propia cosecha. Los beneficios del comercio justo son grandes. Aquí se moría alguien, se le apoyaba en algo. Se enfermaba, se llevaba al hospital por parte de la cooperativa, del dinero del comercio justo. Mi hija Yolanda pues ya no podía ir a una universidad por falta de dinero, pero con el dinero que venía allá de este comercio justo, ya entonces ya teníamos más fuerza. Y además se le consiguió una beca a través de Prodecop y así es como ella pasó todos sus 15 años de estudio, ¿verdad? Y hoy los resultados son esos que ya ella no está echando tortilla o lavando para comer,
sino que ya tengo una oficina y trabajando en análisis químico, ¿verdad? Que ese es un orgullo para mí, pues, digamos. Si no hubiera sido ese comercio justo, pues quizás mi hija a lo mejor se hubiera quedado como estaba, con pocos estudios. Entonces, observo en el comercio justo un modelo que fomenta un comercio más directo, que fomenta un modelo de negocio más responsable y sostenible, que fomenta un desarrollo comunitario económico impresionante y además un proceso de empoderamiento de la comunidad para que los mismos productores puedan ser arquitectos de su propio futuro, ¿no? Yo no entiendo que no haya más gente que se preocupen del futuro. Para mí es lo más normal para un humano. Si tienes hijos y nietos, que te preocupes del mundo en que van a vivir y que te metas donde ves una posibilidad de mejorar las chances del futuro. Stefan a mí me parece que se dio cuenta de algo que para mí es muy importante en la vida. Se dio cuenta que no podía ser feliz solo. Entonces quería ser feliz colectivamente. Entonces colaboró y trabajó y se involucró en procesos para que toda una sociedad sea feliz. Y rompió con la lógica no solo de los financiadores, sino también de los que íbamos a poner la mano para que nos pongan una moneda. Sus palabras tenían el respaldo de su conducta y de los hechos. Es la coherencia, pero como nadie. Y desde la sencillez, de la humildad, de la verdad, para mí él es un ejemplo, un líder global que vive la coherencia. Hace mucho tiempo yo me consideraba no como un emprendedor social, me consideraba un revolucionario. Stefan fue parte de darme cuenta de que en realidad el mercado es fuerza más grande que podríamos tener para empoderar. Und das ist der Stefan. Was anpackt und was sagt, das macht er auch. Auf der anderen Seite ist das ist eben das Komplexe an ihm, er ist so einer, der die Welt umsetzt, der was bewegt, der Aktionen setzt. Aber dann hat er wieder so eine Seele, die ist einfach zart und groß, riesengroß. Und diese Kombination macht ihn so spannend. Quizá uno en el volumen de crecimiento de los problemas que nacen y nacen, se multiplican, uno tenga la sensación de que lo que está contribuyendo no es gran cosa lo que ayuda en número, pero sumando lo que cada líder latinoamericano a través de este contacto con Avina, creo que se puede hablar de un gran triunfo, un gran éxito. Yo como buen latinoamericano pensaba que el desarrollo tenía que verse a 6 meses, a un gobierno plazo. Él viene y nos impone un marco que es de décadas, que es de paciencia, que es de entender que el desarrollo toma tiempo. Y esto, una vez que uno lo entiende y lo acoge, cambia absolutamente la forma como ejecutamos y como actuamos ante la sociedad y en general ante la vida. Y la otra cosa es que todo esto se puede hacer en un nivel técnico, con mediciones, con seriedad, con inversiones y demás, pero sin perder la humanidad. Porque mira, lo material te cambia un rato en tu vida, ¿sí? Te cambia un rato en tu vida, un poquito. Pero lo que te cambia realmente en la vida cuando vos podés vivir un proceso cultural distinto, cuando vos salís y creés que realmente podés cambiar esta comunidad. Nosotros lo que nos pasó hace 25 años, ¿sí? Que nos dimos cuenta con el proceso de Avina, con el proceso de Stefan, que podíamos cambiar esta comunidad. Lo importante, estoy convencido, es que cada uno encuentre su forma personal de vivir y de shape
su vida. Somos distintos, cada uno es distinto de los demás, y creo que lo importante es encontrar lo suyo, lo de uno. Y en este sentido me siento plenamente satisfecho. A los líderes que lideran las organizaciones hoy les diría, siguen intentando con mucho esfuerzo, con la mente abierta, preparados al cambio, a la evolución y admitiendo errores, siempre y cuando los errores redunden en lecciones aprendidas.